Buenas tardes, soy Daniel Romero, responsable de comunicación y alianzas de Paratitech. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Buenos días para quienes nos estáis siguiendo desde Latinoamérica. Como es costumbre en este tipo de sesiones, vamos a esperar 2, 3 minutitos a que se sume los más rezagados y empezamos. Un poquito de paciencia y en 3 minutos empezamos. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Estamos esperando todavía que se una mi compañero Eduardo, pero aprovecho para daros de nuevo la bienvenida a todos y a todas, a quienes nos seguís desde España y a quienes nos seguís desde Latinoamérica, a este webinar que organizamos en conjunto con Triptis, Manual de Venta Directa del 2025, Triunfar en Marketing Digital y Metabuscadores. Y bueno, la verdad es que hoy estoy muy bien acompañado. Por un lado tengo a Eduardo Gómez de la Mata, director de marketing de Paratitech, y por otro lado a Cinta Masó, que es directora de partnerships en Triptis. Voy a empezar informando un poquito de las opciones que tenéis a vuestra disposición en la plataforma del webinar para que sepáis un poco cómo vamos a proceder. El webinar va a ser seguido, pero tenéis diferentes paneles a través de los cuales vais a poder depositar cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis que resolveremos al final en un pequeño bloque de preguntas y respuestas. Por un lado tenéis el chat, que lo podéis poner por ahí. Tenéis también el panel de preguntas como tal. Y luego abajo a la izquierda tenéis un botón que os permite levantar la mano y que nos indicará que tenéis intención de entrar en directo, que es una opción que podemos habilitar también en el último bloque. Si alguien tiene interés en preguntar de viva voz, puede hacerlo sin ningún problema. Lo primero que quiero hacer para quienes no nos conozcáis es hacer una breve introducción sobre Paratitech y lo que hacemos. Bueno, Paratitech llevamos ya 13 años ayudando a los hoteles a potenciar las ventas a través de sus canales directos, tanto online como offline. Entiéndase por ello la página web oficial y el teléfono. ¿Cómo lo hacemos? Pues fundamentalmente a través de tecnología, con un motor de reservas optimizado a lo largo de más de una década, servicios de marketing digital, herramientas propias de revenue management y también con un call center hotelero propio a través del cual pues ayudamos a gestionar ese canal de voz. Como no me quiero entretener mucho, le voy a dar paso ya a Cinta Masó, como decía anteriormente, directora de Partnerships en Triptis, que nos va a contar un poquito sobre lo que hacen en Triptis. Hola, pues muchas gracias por hacerme la palabra y gracias por invitarnos a participar hoy aquí en este webinar junto con Eduardo. Pues bueno, muy resumidamente, Triptis somos una plataforma de marketing online para ayudar al hotelero a incrementar las ventas directas con muchas opciones para el hotelero, para elegir desde lo que sería captación del usuario antes de llegar a la web hasta diferentes funcionalidades para captar y convertir al usuario y que reserve directamente mientras está en el proceso de compra. Luego podré explicarlo un poquito más en detalle porque así rápido puede ser muy largo, así que no me quiero extender, no me quiero extender más. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Cinta. Pues ya sin más, le voy a dar paso a Eduardo. Eduardo, bienvenido. Cinta, muchas gracias también por estar con nosotros. Os dejo con la audiencia y nada, espero que disfrutéis mucho. Nos vemos otra vez en el último bloque de la sesión. Muchas gracias y que disfrutéis. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias a todos los asistentes por venir a este webinar. Y como decía antes mi compañero Daniel, bueno, pues yo soy el responsable de intentar traer todo ese tráfico de posibles clientes a las páginas web para que acaben convirtiendo en una reserva. ¿Y cómo hacemos eso? Pues a través de una estrategia de marketing de captación para los hoteles. A mí me gusta siempre hablar de que para entender el marketing de captación hay que entender bien dos conceptos. Uno es el Customer Journey, que ya pues algunos conoceréis y tendréis ya nociones de qué es, que engloba pues todo el proceso completo, ¿no? Desde una inspiración, una planificación, comparación, que luego acaba en una reserva, en una estancia y cierra con una fidelización, ¿no? Pues entendiendo cada punto en el que está un cliente, podemos trabajar diferentes acciones de marketing, que es lo que hacemos, y combinarlo con
con un embudo de conversión, que es lo que vamos a ir viendo ahora, para entender cómo trabajamos las estrategias de marketing en todos los niveles, ¿no? En todas las alturas. Hay alturas, está branding, están otras acciones, pero con esta yo creo que cubrimos bastante bien toda la estrategia. Lo primero, hay que saber cuál es el objetivo de una estrategia de marketing. Una estrategia de marketing, al final, lo que busca es reducir la dependencia de las OTAs o del canal de distribución en general a través de la inversión en acciones de marketing con el objetivo de maximizar las ventas directas a través de la web o del call center, ¿vale? En este caso. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues aumentamos inversión para reducir costes de distribución, digo OTAs, como digo bancos de camas, como digo operación, como digo cualquier tercero, ¿no? que distribuye nuestras habitaciones. Optimizamos el funnel de conversión en todos sus niveles, desde la awareness hasta la pura fidelización, y maximizamos las reservas directas con estrategias de performance puro y duro. Lo primero, bueno, pues muchos sabréis, ¿no? Al final todo empieza con un DAFO, siempre en el marketing, en este caso, pues más que un DAFO, con un breve análisis también es suficiente para, para poder identificar y ejecutar correctamente nuestras acciones. Pues lo primero que tenemos es que identificarnos a nosotros mismos sabiendo qué tipología de alojamiento somos, ¿no? Pues resort, villa, boutique de lujo, cada uno el suyo. ¿Quiénes son nuestros segmentos? ¿A quién nos dirigimos? ¿A familias, parejas, lujo, todo incluido? ¿Cuál es nuestra estacionalidad y cuáles son las tendencias del destino en el que están los alojamientos? Pues para esto tenemos desde datos del Instituto Nacional de Estadística, estudios de destinos turísticos, Google Trends. En definitiva, nos apoyamos en herramientas o en estudios que nos dan pistas o indicios de qué es lo que está, de cuándo viene, cuándo reserva, quiénes son los mercados de origen, y tener una comparativa con nuestro set competitivo y hacer un pequeño benchmark, un pequeño estudio de mercado a través de, por ejemplo, OTAs, ¿no? Cómo están otros hoteles a nivel de precio, posicionamiento, etcétera. Una vez hecho este análisis, pues ya empezamos a hacer acciones, como os decía, ¿no? Siempre bajando por el funnel de conversión desde una parte superior del funnel, que se llama un upper funnel, donde generamos el awareness, que es el reconocimiento, ¿no? Aquí lo que queremos es captar a nuevos usuarios y que reconozcan nuestra marca o nuestro producto. A través de pues, SEO para el tráfico orgánico de calidad, a través de la optimización de palabras clave, lo que se llama el long tail de búsquedas, como sabéis, pues siempre cuanto más desgranemos nuestros atributos, pues más fácil será tener un mejor posicionamiento orgánico. Haciendo link building en blogs de viajes o en medios turísticos que generen enlaces de calidad. Siempre hay que intentar que sean sitios con autoridad de dominio. Como una autoridad de dominio. Google Ads y Meta Ads para hacer un poco de prospecting y para ir generando todos esos leads a través de campañas de discovery, de video ads en YouTube, de Meta Ads, de display de Google o de Performance Max con audiencias afines a los segmentos, a los clientes que queremos atacar, que se llama audiencias lookalike. A través de Google Hotel Ads y de otros metabuscadores, ajustando pujas en Google Hotel Ads y con estrategias agresivas en los metas. Y colaborando en acciones puntuales o en determinados casos con influencers, incentivando el contenido de nuestros usuarios, o como decía antes, ¿no? con estas estrategias de colaboración con influencers, con microinfluencers, lo que se llama el User Generated Content. Pues nosotros somos especialistas en estas áreas y uno de nuestros puntos fuertes pues, es a través del SEO, ¿no? Donde generamos visibilidad, tráfico y posicionamiento. A través de la optimización on-page, en link building, como decía, la optimización técnica
y la investigación de palabras clave para tener más visibilidad del hotel en los motores de búsqueda. Hay una novedad que se presentó en Fitur, que es el vuelo más hotel. Y diréis, bueno, si el vuelo más hotel no es ninguna novedad. Bueno, pues sí, en tanto en cuanto, además de tenerla integrada 100% en el manager del motor, de estar trabajando siempre en la misma URL, no es un white label que te redirige en Uniframe, de poder aumentar además también en un porcentaje entre 10 y 15% de las reservas directas, que también eso es interesante, y reducir las cancelaciones. A nivel marketing hay algo muy interesante, que lo que hacemos es atacar a nuevos clientes, a nuevas audiencias lookalike, que era lo que decía antes, como a través de esas keywords de vuelo más hotel, porque hay gente que busca vuelo más hotel. Entonces, eso nos abre un abanico para poder hacernos un hueco en un segmento donde antes solamente estaban los turoperadores y las agencias de viajes online que ofrecen el empaquetado. Entonces, bueno, esa parte es muy interesante a nivel marketing. En la mitad del funnel trabajamos la consideración, que es cuando, bueno, pues ya hemos trabajado el reconocimiento, ahora el usuario está evaluando las opciones y queremos ser los elegidos, ¿no? Queremos que nos elijan a nosotros. ¿Cómo? Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos, no sé si habréis oído ya, lo que es la First Party Data, toda la segmentación de usuarios a través de herramientas como GA4, por ejemplo, o de nuestro propio CRM o Customer Match de Google Ads, donde podemos impactar a usuarios que han visitado ya la web. Trabajar con listas dinámicas en Google Hotel Ads para usuarios que han consultado disponibilidad o hacer acciones de email marketing segmentado con ofertas personalizadas. Como sabéis, las métricas del email marketing normalmente son muy buenas porque los costes suelen ser bajos, pues son base de datos propia. Y con el remarketing dinámico, hemos hablado antes del retargeting, pues lo trabajamos con Meta Ads y con Google Ads, trabajando con repositorios de imágenes de nuestros hoteles y con ofertas en cada momento. Esto lo que queremos es captar al usuario que está en otro medio, en medio de un tercero, que han visitado la web y que le impactamos con una creatividad y con un mensaje y con una oferta en muchos casos. Somos especialistas en paid media, en Paratip, trabajamos además de Google Ads, trabajamos también las redes sociales, tanto de forma orgánica como de pago, y la publicidad programática. No me voy a extender más porque esto ya lo he comentado y así no vamos a apurar con el tiempo. La importancia de generar un contenido a medida, como decía antes, en esas newsletters, al final aumenta la tasa de conversión. Y si somos capaces de generar un contenido exclusivo para cada uno de nuestros segmentos, con sus gustos, preferencias y necesidades, pues mucho mejor. En la parte baja, bajando ya ese funnel a la parte más baja, es la zona en la que se generan las reservas y las conversiones. Aquí lo que queremos es cerrar la venta con estrategias muy agresivas de puro performance. Bien sea a través de la optimización de Google Hotel Ads, con pujas inteligentes para captar reservas a menor coste, los modelos CPA o CPC, que bueno, luego lo comentará también Cinta en el caso de los metas, pero son similares la forma de trabajar y como sabéis Google, por ejemplo, pues cambió su modelo y nosotros ofrecemos la posibilidad de mantener los CPAs todavía como se mantenían y ser nosotros los que optimicemos los CPCs. Y con estrategias de bid management para superar, en este caso, a las OTAs en el tráfico de marca, siempre con el objetivo de defender nuestra marca, que nuestra marca sea nuestra, que eso es algo muy importante, y no de terceros. Hacemos test A/B en las landing pages y en el checkout. Esto es lo bueno también que tenemos en Paratip, que al final en donde aterrizan también está dentro de nuestro ecosistema, está dentro de nuestra web. Podemos hacer test de optimización, hacemos pruebas en procesos de reservas y en los call to action y la personalización de la web con precios dinámicos según el origen del usuario. También podemos hacer ofertas exclusivas para reservas directas con beneficios exclusivos si reservas en la página web
y campañas de última hora y ofertas flash. También trabajamos los metabuscadores. Aquí no me quiero extender porque Cinta va a hablar luego un poco más en profundidad sobre cómo trabajan los metabuscadores, pero bueno, son una parte importante de esta estrategia. Y por último, la fidelización, lo que cierra de nuevo ese círculo y que al final lo que queremos es que los clientes sean embajadores de nuestra marca, ¿no? Y reducir costes de captación. Evidentemente, no hace falta que diga que es mucho más barato retener que captar. Pues en este caso, ¿cómo? Pues hacemos campañas de re-engagement con usuarios que ya se alojaron, tanto en Meta como en Google, y con anuncios de programas de fidelización, que ya todos los hoteles estamos trabajando. Bueno, pues algunos con algunas métricas muy buenas. Hay casos que ya están en 60% de reservas directas a través del club de fidelización. Email marketing post estancia funciona muy bien también con encuestas de satisfacción en el que les ofrecemos un incentivo o un descuento. Ofertas personalizadas según las preferencias del cliente. Lanzamos planes de fidelización y apps. El tema de las apps, bueno, ella es más delicado porque generar engagement es un poco más complicado, pero bueno, los programas de fidelización sabéis que están migrando desde de los sistemas de puntos a las recompensas directas por un tema de pasivos financieros, por no arrastrar pasivos financieros y, bueno, pues con beneficios exclusivos para clientes recurrentes. Aquí los KPIs clave son la tasa de repetición de clientes y el lifetime value. En el caso anterior, perdonad que retroceda, aquí no os he contado que los KPIs en la conversión son la tasa de conversión, evidentemente, el impression share y el ROAS de las campañas. Y por último, esto me parece que es realmente un valor añadido, como os decía, nosotros estamos dentro de todo el ecosistema. No solamente podemos ofrecer acciones de marketing para trabajar toda la estrategia de captación, sino que además también tenemos los valores reales, absolutos, no los que te da Google Analytics, no los que te da un tercero, los que da nuestro propio motor. Y somos capaces de tener, además de agregar y unificar todos los canales en herramientas de medición, somos capaces de tener desde la primera interacción del usuario toda la trazabilidad completa hasta la página de gracias, o sea, sí, hasta que hace una reserva. El objetivo a largo plazo, el aspiracional, sería poder tener un modelo de atribución de todas las acciones que he hablado antes. Pero bueno, aquí sabéis que hay un factor algorítmico y ahí, bueno, es más complejo desde un first click a un last click o a una en este caso hay que, bien con inteligencia artificial, bien con machine learning, llegar a un modelo de atribución que sea 100% efectivo. Lo que sí que hemos desarrollado es una cosa que hemos llamado el path flow, que es que tenemos toda la trazabilidad, sabemos desde la hora en la que hizo la reserva, de la primera interacción, del primer clic que nos hizo en redes sociales, hasta la página de gracias, como decía antes. Y esto, bueno, esto es un valor añadido que considero muy importante. Y por mi parte, nada más. Cinta, te doy paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pues nada, aquí estaba apuntándome algunas cosillas de las que has dicho, que súper interesante todo lo que has comentado y luego uniré a algunos de los comentarios que has dicho, ya que mi presentación va muy alineada con lo que estaba comentando Eduardo, sobre todo la optimización del marketing online en el sector hotelero con vuestros usuarios. Por eso os voy a hablar, primero voy a empezar hablando un poco de todo lo que es la estrategia de cross-channel, que Triptis está súper enfocado en esto, con el principal objetivo, como veíais ahí, es nuestro lema, es conseguir reservas directas de valor, ¿vale? Yo hace mucho tiempo que comento a los hoteleros que no se enfoquen únicamente en conseguir
conseguir conversión y conversión y analizamos únicamente la conversión, sino empezar a pensar un poco más allá cómo conseguir reservas mejores, cómo conseguir captar a los clientes que realmente queréis captar, cómo conseguís aumentar el valor de vuestras reservas directas para esas fechas que lo necesitáis, ¿no? Porque al final es muy fácil vender cuando todo el mundo busca y cuando hay demanda, pero ¿qué ocurre en esas fechas que a vosotros os interesa más vender, ¿no? Entonces, toda esta segmentación y todas estas necesidades concretas al final son clave, ¿no? Para mejorar lo que es la estrategia de venta directa, porque como os decía, yo creo que ya el objetivo no es que entren reservas sin más, sino que mejorar toda esa estrategia de para cuándo queremos reservas y que entren con el mayor valor posible, ¿no? Entonces, aquí un poco en esta slide podéis ver un poco con la idea de lo que os comentaba justo Eduardo, es toda esa necesidad de cubrir todo el funnel de ventas de marketing de un usuario, ¿no? Desde la parte del hotelero. Entonces, es una slide que nosotros utilizamos más a nivel de venta, pero la quería dejar porque creo que muestra muy claro, ¿no? Que por un lado tienes que segmentar nuestras audiencias que realmente os interesan, esas audiencias inteligentes, pensando qué cliente queréis, segmentar para cuándo os busca, tener herramientas que os ayuden a analizar esas tendencias de demanda y poder utilizar esas fechas para hacer luego el marketing online, tener información inteligente de precios, no solamente empezar a analizar disparidades cuando ocurre y sin más, sino que ir mucho más allá en lo que es el análisis de pricing y luego a partir de ahí con toda esa información poder implementarlo con las diferentes estrategias de marketing online, ¿no? Como sería pues las opciones de pago en Google, las opciones de metabuscadores, que ahora luego también me detengo así un poquito más en detalle, toda la parte de web, ¿no? Es decir, hemos trabajado a traer ese tráfico desde fuera de la web que queremos. Una vez está en la web, no nos podemos olvidar. O sea, tenemos que conseguir que ese cliente llegue al motor y acabe reservando lo que queremos que reserve. Que esa es otra, también es lo que os decía antes, no solamente que reserve sin más la doble más económica, sino que reserve lo que realmente a nosotros nos interesa, ¿no? La comunicación por chat, que es clave ya a día de hoy. Hay, de hecho, creo que tenemos aquí muchos hoteleros de Latinoamérica. Sé que el mercado latinoamericano, es el tema del chat se convirtió en uno de los elementos clave en web para captar al usuario, incluso que reservaran directamente desde ahí. Sé que varía un poco según los mercados, pero por eso justo lo mencionaba, porque aún hay hoteleros un poco reacios a veces si funciona o no. Realmente sí que es algo que está evolucionando mucho también, lo que es la tendencia de reserva. Todo el tema de retargeting, que las otras lo empezaron a hacer ya hace muchísimos años, ¿no? Poder publicitar vuestro hotel, poder seguir al usuario una vez se va de la web para volverlo a captar, ¿no? Y toda la opción de captar al usuario y conseguir de que vuelva con acciones de email marketing, ¿no? Que hoy no nos extenderemos tanto en esa parte, pero también creo que es súper importante y súper extenso la cantidad de herramientas y opciones que hay también para hacer email marketing, que como bien comentaba también Eduardo, pues es más fácil, es más barato retener que no captar, ¿no? Y justamente el tema de retención con temas de email marketing también es súper interesante. Aquí justo en esta slide os refleja un poco todo este booking funnel del que hablábamos y también me parecía muy interesante porque quizá nuestro director de marketing me decía, es que hay demasiada información. Digo, tú déjame ahí la slide porque realmente me parece interesante que os quedéis con la idea de que podéis captar al cliente en cualquier paso del proceso. Lo ideal es tenerlo en todo el proceso traqueado, como bien decía Eduardo, ¿no? Tener esa trazabilidad del usuario en todo el proceso y poder captarlo en cualquier momento, pero si no estáis preparados para ello, si no podéis empezar con todo, os diría identificar en qué parte del funnel os interesa o tenéis más capacidad de captar ese usuario, porque me parece interesante que podéis, de hecho, podéis empezar con una parte del funnel y no tener que hacerlo todo de una, ¿no? Nosotros tenemos muchos hoteles que empiezan solamente con metas, por ejemplo, y luego de ahí pasan a web y luego en web ya lo convierten. O al revés, o sea, no tiene por qué ser un orden sí o sí el mejor, sino que os quedéis con la idea de que en cualquier parte del funnel tenéis que poder targetizar a vuestro usuario y captarlo para conseguir que os reserve directo. ¿Vale? Si quieres pasar a la siguiente.
Vale, entonces, un poco con esta idea es donde entra Triptis con las opciones de cross-channel, ¿no? Con esta idea de que os decía antes, conseguir segmentar ese cliente, targetizarlo y poderlo aplicar a todos los diferentes canales de marketing, ¿no? Teniendo muy claro qué estrategia quiero definir para captar a mis clientes con una personalización máxima, y eso también os ahorra tiempo, porque si tenéis una herramienta, tiempo y costes, si tenéis una herramienta donde le decís yo quiero este perfil de usuario que busca spa para estas fechas y con esto hago la inversión en todas las diferentes herramientas de marketing, pues quieras o no, os centráis solamente en targetizar ese segmento de tipos de clientes, ¿no? Que le llamaríamos por audiencia, si está bien, Eduardo, como estamos aquí, él maneja las slides y yo hablo, es un poco complicado, pero espero que nos confundamos. Luego igual os mandaremos la presentación porque para que luego podáis entrar en más detalles y mirarlo más tranquilamente, que hoy tampoco queríamos hacerlo esto muy largo. El tema de las audiencias justamente va relacionado con lo que os decía, ¿no? Identificar un perfil de audiencia, de cliente, que también os lo comentaba Eduardo, que sea el que a vosotros os interesa captar, porque al final en las otras todo vale, ellos nos segmentan, todo les vale, cualquier precio, cualquier cliente, cualquier hotel, si no reservan a vosotros van a ir a otro, y eso es súper importante que lo trabajéis vosotros, porque es, yo creo que la clave para mejorar el rendimiento del canal directo. O sea, esa personalización que vosotros podéis hacer para el canal directo, las otras no la hacen. Entonces ahí es muy importante porque podéis incrementar el ticket medio, por ejemplo, y podéis optimizar mucho esa inversión en marketing, porque al final dices, me voy a dirigir a un grupo de usuarios y no a todos, ¿no? Para poderlo hacer de forma mucho más optimizada. Entonces, bueno, relacionado con esto, una de las funcionalidades que nosotros tenemos, que de hecho es muy reciente, es también utilizar el tema de las fechas. Ya no solo perfil de usuario, gustos, preferencias y demás, sino el tema de boost dates, ¿no? Y esto también aplicado a cualquiera de las campañas de marketing. O sea, aplico para qué fechas quiero yo hacer esta captación de usuarios, atraer al usuario a mi web, según las fechas que el cliente busque. Pero como decía, no todo vale. Entonces a vosotros a lo mejor os interesa hacer campañas de posicionamiento en buscadores para unas búsquedas de fechas en concreto y no para aquellas que ya os buscan por defecto, ¿no? O para un número de noches concreto. Entonces ahí, por eso antes os comentaba la importancia de tener este know-how de para cuándo os busca el cliente, qué fechas tengo más necesidad de vender, más o menos ocupación, y utilizarlo dentro de lo que son las campañas de marketing. Como podéis ver aquí, pues de hecho hay una opción donde elegís directamente para qué fechas queréis hacer el push de las campañas y directamente se hace de forma súper automatizada, rápido, sin que tengáis que hacerlo de forma manual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es algo que también es súper importante para optimizar todo lo que es el budget de marketing y no hacerlo así a saco para cualquier fecha. Si quieres, estaba bien, que pasaras. Luego el tema del reporting, ¿no? Que justo también cuando estábamos preparando el contenido con Eduardo lo comentábamos, es súper importante que tengáis en las herramientas todo el reporting, todos los datos, todo el análisis sin que vosotros tengáis que dedicar tiempo a hacer esto, ¿no? Que las herramientas os lo den, porque al final nosotros tenemos los datos, los hemos traqueado y tanto para demostrar resultados como para poder mejorar esas campañas, ¿no? Yo oigo constantemente al equipo de Client Success trabajándolo con los hoteles de un poco ver, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué retorno habéis tenido? Este cliente, cualquier cliente os interesa enfocaros, ¿no? Para mejorar. Entonces, al final el reporting no es más que identificar qué puntos de mejoras tenéis y podáis avanzar, ¿no? Mejorando todo lo que es la estrategia de marketing online. Vale, entonces aquí en esta slide es un poco la idea que yo os había desglosado con los diferentes temas concretos, ¿no? Que hablábamos de fechas, segmento de tipo de cliente y luego en los diferentes canales, ese cross-channel marketing que llamábamos. Quiero que os quedéis un poco con esta idea, ¿no? Es decir, identifico el cliente y luego lanzo, distribuyo con esa misma estrategia de cliente, fechas,
gustos, preferencias en los diferentes canales donde yo quiero invertir. ¿Vale? De una forma súper personalizada. Entonces aquí veis ejemplos que sería lo que yo analizo pre-estancia y lo que aplico incluso durante el funnel de venta del cliente, ¿no? Que sería la parte de web, todo lo que es la personalización de on-site messages, son todos los mensajes que podéis lanzar en la web del usuario, en la web propia, perdón, a esos usuarios, ¿no? Es decir, yo identifico un cliente de spa que lo quiero captar, porque yo tengo un producto de spa muy bueno, lo quiero captar y una vez me llega a la web que lo he traído a través de Metas, le voy a impactar con diferentes promos de spa, porque eso que sé que son sus gustos y preferencias, para captarlo y que me reserve ese paquete, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo muy, muy segmentado y trazado durante todo el funnel de venta, ¿no? Vale, entonces un poco que os quedéis con toda esa idea, ¿no? De decir todo lo que yo puedo segmentar para aplicarlo en los diferentes canales, sean todos o en alguno concreto. Y ahora sí que me voy a detener un poco más en la parte de metabuscadores, porque creemos que es una parte clave. No es que hay una cosa que sea más importante que otra, pero sí que yo personalmente y por los datos que manejamos, metabuscadores es uno de los canales clave que os diría que tenéis que estar, que tenéis que trabajarlo y que tenéis que saber qué retornos está dando, qué os está generando, cómo lo estáis haciendo, porque constantemente hablo con hoteleros que me dicen, sí, bueno, me lo hacen, pero no sé quién es el usuario, no sé cómo aparezco, no sé en qué metabuscadores salgo. Entonces, bueno, pues creo que es clave si queréis conseguir al usuario que llegue a vuestra web y no se os vaya a las sotas, porque es el punto donde el hotelero comparará, el usuario compara y decide si me voy a la OTA o me voy a la web del hotel. Entonces, puntos clave para tener en cuenta en los metabuscadores, que yo ahora voy a iros comentando. Tendencias que vimos a nivel de descenso de búsquedas a principios de año, por ejemplo. He dejado este dato, sí que es verdad que esta slide en concreto la usaron nuestro equipo más basado en lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero sí que es verdad que a principios de enero, y se veía mucho en LinkedIn y tal, se hablaba de un descenso de búsquedas en el canal directo y justo nosotros lo utilizamos para mencionar, pues justo es el momento de que tengáis más visibilidad en metabuscadores y aseguraros de que aparecéis ahí directamente en Google o en los principales metabuscadores cuando el cliente busca, porque si además por lo que sea ha bajado el canal directo, es la manera de captarlo para que llegue ahí, ¿no? Para que llegue a vuestro hotel directamente. En ese caso fue un poco por las fechas en las que coincidían Navidades versus año anterior y demás, pero bueno, sí que es verdad que se notó un poquito de descenso. También puede ser por cambios de Google. Por eso he dejado esta slide, porque creo que es muy importante que sepáis que Google hace test por mercados. Entonces, ¿cómo aparece vuestro hotel en los metabuscadores? No es igual en cada país. De hecho, el otro día hablaba yo con un proveedor turco y nos decía que allí Google había cambiado el orden de los free booking links con los metas. Entonces es algo que hay que estar muy pendientes y que sepáis muy bien, según de dónde viene vuestro usuario, cómo se está viendo allí el cliente, ¿no? Cuando hacéis esa optimización de aparecer en Google. Antes de empezar con esta slide, justo por lo que estaba comentando de Google, muy importante también la opción de aparecer con la opción de Free Booking Links, o sea que al menos si no estáis haciendo posicionamiento de pago en metabuscadores, aseguraros que aparecéis en el meta correctamente. Y de todos los metabuscadores os diría que el que más rentabiliza con diferencia es Google. Obviamente está TripAdvisor, está Trivago, depende del mercado en el que estéis, pero si no estáis haciendo nada, como mínimo, empezad con Google. ¿Vale? Y ahora sí, ya en esta slide quería tocar el tema del pricing, porque habéis visto en algunas de mis slides que hablábamos de metabuscadores, esa opción de poder lanzar un descuento en tiempo real en el metabuscador o la opción de vuestro precio va a estar ahí. Entonces, si vuestro precio no es más barato o igual que el de las OTAs, el cliente se va a ir a la OTA a reservaros, porque es justo lo que estamos diciendo. Si es vuestro principal escaparate para captar al usuario directo y no tenéis el mejor precio, el cliente no os va a clicar, ¿vale? Entonces, esto es clave porque constantemente veo hoteleros
compañeros que invierten mucho dinero en metas, muchísima inversión en metabuscadores y no saben si están apareciendo con mejor precio o no. Entonces, ¿sabéis si el proveedor que os hace meta bidding está teniendo esto en cuenta? Porque posiblemente no. Os digo que hay muchísimos que no lo tienen en cuenta, hacen bidding igual en metas, independientemente del precio que os salga el vuestro, ¿no? Entonces quizá hay muchas búsquedas que saléis más caros, entonces no os interesa hacer bidding cuando vuestro precio por lo que sea está más caro. ¿Os interesa o no lanzar un descuento para combatir la disparidad? Pues bueno, eso es algo que ahí lo dejo para que lo tengáis en cuenta, quizá no siempre y quizá a veces sí, y sobre todo para optimizar ese bidding que estáis haciendo, ¿no? Mira, voy a hacer una campaña un poco más agresiva de pago metabuscadores, pues como mínimo quiero estar siempre con el mejor precio disponible, ¿vale? Entonces, que sepáis que esta es una opción. Creo que somos de los muy pocos o únicos proveedores a nivel mundial que tenemos la opción de lanzar Price Match en metas, porque Price Match en web sí que hace años que existe, pero en metas hace poco que se hace y prácticamente nadie puede hacerlo, ¿vale? Sí que tenéis la opción a lo mejor de lanzar vuestro precio de loyalty, precio más económico, pero el Price Match en meta es algo súper complejo y que realmente ayuda a que incrementéis muchísimo ese tráfico que redirigís a vuestra web, ¿vale? Entonces aquí os quería dejar un poco la mención de este cliente nuestro donde comenta, ¿no?, este ejemplo de decir, pues mira, simplemente ofreciendo un 1% de descuento, pues nosotros podemos identificar cuando hay una disparidad de las notas y en qué porcentaje y podemos machear el sistema, decirle cuando el precio esté con un 1% más barato, le lanzo un 1%, si está un 2, un 2, ¿no? Entonces, podéis limitarlo a un 1, un 2, un 3% máximo y como decía, ha tenido unos incrementos altísimos sin necesidad de dar un 10% de descuento, que a veces hablamos de hacer este match contra las disparidades y dices, ostras, más descuento, no puedo, pero realmente con muy poco podéis conseguir desviar mucho tráfico a vuestra web y que os acaben reservando, porque realmente el cliente ya linka con ese precio a vuestro motor, ¿vale? Y el tema de cómo se hace esa puja, ¿no? Un poco lo que os estaba comentando ahora, que es clave que os preguntéis, que lo preguntéis a vuestros proveedores, cómo se está haciendo ese posicionamiento en metabuscadores, cuándo invierten, qué tienen en cuenta, cómo se hace. Conozco muchos proveedores que lo hacen manual, entonces a día de hoy es clave tener en cuenta pues muchos de estos datos que os estábamos comentando Edu y yo a nivel de conocimiento del cliente, fechas de búsquedas y todo esto, precio. Si no se automatiza es imposible hacerlo de forma manual optimizado. Entonces al final es vuestro dinero. Da igual que invierta 200 y no 2000, pero 200 bien optimizado, el bidding va a ser mucho mejor y el retorno va a ser mucho más alto que 2000 tirados a la basura, ¿no? Entonces es muy importante que esto lo preguntéis a vuestros proveedores y que tengan todos estos algoritmos creados por detrás para hacer una puja automatizada. Y aquí también es un ejemplo de un caso, quizá no en positivo, sino en negativo, pero bueno, sí que es un ejemplo real que sacamos de un cliente que volvió, que le estábamos gestionando metabuscadores y decidió cambiar de proveedor y estos fueron los datos que tuvo al cambiar de proveedor por no tener un bidding bien optimizado, ¿no? Lo que bajó hasta un 72% su conversión, justamente por eso, ¿no? Por un bidding, pues ya veis la diferencia que puede haber de tener una inversión bien optimizada o no en metabuscadores, que yo creo que muchas veces no se es consciente aún porque es algo bastante nuevo de lo que podemos llegar a conseguir en ventas de metabuscadores, ¿vale? Entonces, bueno, quería dejarlo como un caso así de ejemplo. Y llegando aquí, que es lo que antes también Edu comentaba, es muy importante, supongo que la mayoría ya sabéis, que Google decidió no ofrecer más la opción de conectarse vía CPA, porque a Google no le interesa. No quiere decir que no sea interesante para vosotros, o sea que eso es también muy importante. O sea, de cara a qué podemos gestionar, qué podemos hacer con Google, CPC, pero ¿podemos tener proveedores con CPA? Sí, tanto para ti como Triptis nosotros ofrecemos CPA Bidding. ¿Qué quiere decir? Con CPA podéis estar a comisión,
y pagáis simplemente en checkout, o sea, no hay el riesgo de decir tengo que pagar un fee para gestionar el CPC más una inversión de presupuesto, que voy un poco a ciegas hasta que ya tengo ese conocimiento, a lo mejor después de un año, de cuánto es el importe que realmente me renta y cuánto tengo que invertir, ¿no? Entonces, pues bueno, empresas como nosotros que somos grandes podemos asumir esa inversión, lo que estamos haciendo es asumir la inversión en el bidding, sabiendo, o sea, analizando un poco los datos de precio medio, número de habitaciones y demás, se hace esa inversión y luego a vosotros os cobra solamente a comisión, ¿vale? También deciros que ambos modelos funcionan. O sea, al final el bidding está igual por detrás, es simplemente un modelo de pago de una manera o de otra, pero sí que es verdad que al final sois vosotros como hoteleros, según vuestros números y según vuestra rentabilidad, canal directo y lo que podáis generar en metas, llega un momento donde identificáis cuál es el modelo de negocio que más os encaja, ¿vale? Pero creo que es muy importante que podáis jugar o valorar las dos opciones y que no tengáis que estar solamente con un modelo de CPC, que es lo que ha obligado a Google a hacer, ¿no? A cualquier hotelero, si no teníais un proveedor que os lo gestionara, ¿vale? Y bueno, hemos ido bastante rápido, bueno, estamos on time, bien, 45. Bien, bien. Sí, así que nada, Edu, si quieres aquí ahora un poco hacer tus conclusiones de lo que hemos ido hablando y comentando, yo simplemente por cerrar, sí que me quedo de lo que has dicho tú, Edu, me ha encantado el tema de trazabilidad de todo el cliente, trazabilidad completa, que es un poco lo que yo también quería transmitir, poder analizar y trabajar el cliente en todo el funnel, que creo que es clave y es muy difícil de hacer, no digo que sea fácil para el hotelero. Y también me ha gustado lo que has dicho de automatización, sobre todo, y tener valores propios de análisis, que habías comentado y que también creo que es clave, que no solamente nos basemos en los valores que nos da Google o externos, sino que analicemos con lo que estemos haciendo nosotros directamente. Totalmente. De hecho, bueno, realmente creo que además es el gran valor añadido. O sea, es que nosotros tenemos la visibilidad real, tenemos el valor absoluto de la conversión. Nosotros vemos, además, tenemos todo el proceso de compra al completo. Vemos realmente todos los pasos, todos los procesos. Tenemos todas las interacciones, tenemos la cookie del cliente desde la primera interacción y realmente somos capaces de dar visibilidad y yo creo que ese es el valor real, el poder tener todo agregado, tener datos unificados y poder dar métricas en realidad fiables, ¿no? Y la parte de los datos, además también, bueno, en Paratis es que hay una empresa que es Data Seekers, que es especialista en datos y al final todo esto es tecnología y somos partners, tanto Triptis como Paraty, somos partners 100% tecnológicos, ¿no? Y todo esto está dentro de un marco digital. Resumiendo muy rápido, al final vosotros no tenéis que ser especialistas en nada. De hecho, yo sé que es muy denso, por eso lo he contado así de una forma un poco rápida pero ilustrativa, ¿no? Trabajando el Customer Journey, trabajando el embudo en todas sus alturas, pero vosotros no tenéis por qué, como hoteleros, que tener conocimientos de todo. De hecho, yo he sido hotelero muchos años y sé lo difícil que es y la ansiedad que genera incluso el querer llegar a todo. No, no hay que llegar a todo, hay que ir de forma escalada, hay que ir teniendo primero muy ajustadas todas tus métricas y muy bien definidas todas tus acciones de conversión. Poquito a poco ir escalando, una vez que hayas optimizado cada una de las acciones, vas escalando y vas probando un poquito más y al final esto consiste en generar impactos a nuestros clientes, ¿no? A nuestros futuros clientes. El saber que si le estamos generando impactos en una parte más alta, con una inversión un poco mayor, lo que estamos aumentando es la tasa de conversión en una parte un poquito más baja. El retargeting nos sirve para ir impactando, todas las acciones que vamos trabajando van cayendo por ese funnel hasta la parte más baja. A modo resumen, desde el SEO y el contenido en la parte más inspiracional,
En la parte de paid media, todas las acciones que hemos hablado de SEM, social ads, los metabuscadores que también ha explicado Cinta, y al final cerrándolo todo con una buena medición. Y bueno, pues esperamos que os haya quedado más o menos claro, que haya llegado el mensaje de la importancia de una estrategia de marketing digital. Creo que ha sido muy interesante todo lo que ha aportado Cinta a la parte más teórica que he empezado comentando yo y luego de forma muy práctica y muy ilustrativa. Y ahora, pues, Dani, estamos a tu disposición para la gestión de todas las preguntas que tenga la gente, cualquier consulta. Sí, bueno, la verdad es que habéis debido ser clarísimos en vuestras exposiciones porque en este momento no hay preguntas, aunque vuelvo a ofrecer esa posibilidad. De verdad que es un lujo contar con Cinta, que tiene una trayectoria muy distendida en todo el mundo tecnológico hotelero. Eduardo, pues prácticamente un pionero en el tema del marketing digital hotelero, con lo cual de verdad os vuelvo a invitar a que aprovechéis este momento, ya sea por escrito o ya sea en vivo, para preguntar. No tiene que ser necesariamente sobre ningún tema específico de los que han comentado, sino cualquier Mm, cosa relacionada con la parcela del marketing digital. Y mientras tanto, pues coincido con ambos en que han sido exposiciones muy interesantes, muy bien destacado por parte de Cinta el tema del Path Flow, que me parece un concepto muy interesante, la targetización también de la que ha hablado Cinta en metas, un tema también importante, y luego los datos, ¿no? Que al final ambos coincidís en que sin datos no hay paraíso, ¿no? El guiño a la serie que conocíamos y que también usa mucho nuestro compañero Chema Herrero, ¿no? En sus exposiciones, pero esa es la realidad, ¿no? Al final, lo bueno del marketing es que todo es medible, como decía Eduardo, mm, desde la primera interacción en el momento inspiracional, cuando estás pensando en viajar, hasta el momento en el que te despides al checkout y con los datos en la mano, creo que es tiempo de dejar de hablar de gasto, que todavía se oye a hoteleros hablando de gasto en marketing. El marketing nunca es un gasto, siempre es una inversión, si está controlado y si está medido, ¿no? Y mm. por más que me esfuerzo en alargar esto por ver si llega alguna pregunta, la cosa no avanza. Así que al final, mira, aquí tengo una persona que sí quiere hacer una pregunta, que es Yusep, que ha levantado la mano. Yusep, no sé si quieres entrar en vivo, pero me la voy a jugar y te voy a abrir el micro. A ver si me encuentro por aquí entre los asistentes. Por cierto, grado de asistencia buenísimo. Aprovecho para destacar que hemos tenido más de 120 registrados y una audiencia sostenida bastante por encima de la media de registros, ¿vale? Esto es un no-show, concepto con el que estáis todos muy familiarizados, muy bajo Mm. para este tipo de acciones, ¿eh? Así que estoy muy contento. Ah, sí, Eh, muchas gracias. Estoy buscando a Yusef entre los asistentes, pero no consigo encontrarlo, porque como decía, la lista es larga. Yusef, no sé si nos quieres dejar la pregunta por escrito y yo se la traslado a los ponentes, por favor. En cualquier caso, bueno, haceros saber que la sesión se ha grabado, que a todos los que se habéis registrado y asistido se os va a hacer llegar por email, así que la vais a poder ver, compartir Mm. y disfrutar tantas veces como queráis. Y, y poco más por mi parte. Esta pregunta no termina de llegar, pero por supuesto, Eduardo, si puedes pasar a la siguiente diapo, donde tenemos unos datos de contacto tanto de Triptis Bueno, como de sí. para ti. Bueno, Cinta, si quieres hablar de Sí, bueno, vuestro yo evento del simplemente Direct Booking Summit. nada, nada, rápido, ya que está la slide aquí, para cuando lo mandemos, simplemente comentar, sé que a algunos os pilla un poco lejos, pero simplemente comentaros que Triptis hace un evento anual solamente para hoteleros, que se prevé que vengan 300, 400 hoteleros, donde se aprende muchísimo sobre estrategias y marketing online, escuchando cómo lo hacen otros hoteleros, y va a ser en Dallas en mayo, entonces, bueno, pues si os interesa venir, ahí tenéis la web para saber cuál es el coste de asistencia y demás. Y bueno, sobre todo para los de Latinoamérica, que quizá os coge más cerca también, por si os pudiera interesar asistir.
¿vale? Y nada, como decía Dani, creo que también hay otra slide donde está el contacto, tanto mío como aquí creo que hay un email general de Triptis. Si no, si me queréis preguntar a mí, yo en LinkedIn estoy 100% disponible también, me podéis mandar un mensaje privado y si no, mi email es cinta arroba, que no lo hemos puesto aquí, y también me podéis escribir directamente si alguien quiere preguntarme algo a mí en concreto. Así que nada, será un placer luego responder directamente. Efectivamente, bueno, por la parte que le toca para ti exactamente lo mismo. Ahí tenéis el email general de consultas genéricas, el de Eduardo en particular es gomez@paratitech.com. Podéis escribirle, ya habéis visto que se expresa maravillosamente, así que os va a saber responder y os va a saber atender como es debido. Y nada, espero que hayáis disfrutado. Yo desde luego he disfrutado. Creo que se han repasado conceptos muy interesantes que a veces se nos olvidan que están ahí. Así que muchísimas gracias otra vez a nuestro invitado o invitada en este caso de Triptis Cinta. Gracias A Eduardo vosotros. Un por placer. tu estreno en el arte de los webinars con nosotros. Para ti Un Bueno, es un placer. lujo tenerte Y aquí con nosotros. déjame, Dani, que diga una cosa que no le he dicho antes y como la verdad que ahora estoy con la parte de partners, estado muy entre ventas y partners. Sí que quiero decir que para los hoteleros, ellos ya lo saben, pero justo hemos hecho esto como dos partners que trabajamos juntos y que eso es clave para la hotelería y para que podáis hacer bien todo lo que es las estrategias de marketing, tener sinergias con vuestros partners de tecnología, ¿no? Que vayamos alineados, que hagamos la misma, o sea, que tengamos el mismo objetivo, que estemos integrados y bueno, pues la verdad que qué voy a decir de vosotros, pero es un placer trabajar con vosotros con Parati y esto lo digo porque realmente lo siento así, o sea, yo con Partners mi objetivo es este, ¿no? Que al final estemos trabajando conjuntamente para ayudar a los hoteleros. total. Pues El muchas objetivo es gracias. incrementar la venta directa. Ese es el gran objetivo. Hmm. Mira, ahora justo por fin llega la pregunta. Voy a aprovechar para leerosla. Que coja el guante quien se sienta por alusiones. Es para los dos, ¿eh? O sea, que no se la lanza a ninguno en particular. Dice, con vuestra amplia experiencia en el sector hotelero, ¿cuáles diríais que son los principales ingredientes para impulsar la venta directa de un hotel? Así, como una pregunta, Wow. como quien pregunta qué hora es, Eduardo Cinta. ¿Quién se arranca con esto? Bueno, yo creo que yo creo que hemos hecho alusión, tanto Cinta como yo, a los principales ingredientes. O sea, al final es lo que decía antes, es ir haciendo esas acciones, empezando por las acciones de conversión, que estén más cerca de la reserva y midiendo y optimizando mucho y ir poco a poco explorando nuevas acciones y nuevos universos del marketing. Al final, esto no, como decía antes Tinta, Hmm. hacerlo todo de golpe si no has hecho nunca nada, pues puede convertirse en algo realmente difícil, pero ir poco a poco o Hmm. apoyándote en herramientas tecnológicas como Triptis o en consultores estratégicos como nosotros, pues al final creo que deja de dar miedo. Yo sé que al principio el marketing y la venta directa puede dar un poco de miedo meterse en un mundo desconocido, ¿no? Pero ir probando todas las acciones que hemos ido comentando. Cinta, no sé si tú Hmm. quieres Sí, comentar algo pues más. yo le diría, sí, un poco todo lo que hemos ido diciendo, pero sí que es verdad que mejor asusta que son muchas cosas. Como yo comentaba en aquella slide de que podéis captar al cliente en cualquier parte del funnel, pues un poco quédate en esa parte, ¿no? Si no estáis haciendo nada, pues elige uno de los puntos donde tengas más necesidad, uno si es atraer tráfico u otro si es convertirlo, si es que ya lo tienes, ver dónde tienes la necesidad más inmediata para empezar a convertir al usuario y trabajarlo, pero al final tener buenos proveedores tecnológicos que os lo hagan, porque desde la parte hotelero no puedes hacerlo uno mismo, ¿no? Entonces, pues al final es eso, confiar en empresas de tecnología para que os podamos ayudar a hacerlo. Sí que hay una cosa que más que cuáles son los ingredientes o las acciones que haría, lo que sí que no haría sería invertir en marketing sin tener, por ejemplo, una buena web optimizada, sin tener una buena tasa de conversión.
mm, Hay que tener una web que convierta. Si la página web es una página web que no es usable, que no convierte bien, que la tasa de conversión es mala, al final estás quemando un poco el dinero que inviertas para captar, entonces tienes que empezar teniendo tu casa bien optimizada. Tu página web donde aterricen las campañas tiene que estar muy bien. ¿Qué no haría tampoco? No haría estrategias de captación de marketing con unas disparidades tremendas de precios. Si en la mm, distribución estás distribuyendo con unas diferencias de precios que además los terceros no están respetando sobre tu canal directo, no hagas estrategia de captación porque no vas a convertir nunca, ¿no? Entonces, eso sería lo primero, el tener claro cómo tienes tu web, cómo distribuyes y luego ir haciendo poquito a poco esas acciones de marketing. mm, Totalmente de acuerdo, yo creo que eso está muy relacionado con ese back to basics del que hablamos nosotros en muchas intervenciones y que sin embargo cala profundo cada vez que lo decimos y es que dejemos de preguntar por tecnologías que todavía no están 100% implantadas y que todavía no se ha demostrado su eficacia y centrémonos en como mínimo tener bien todo eso que sabemos que hay que tener bien, ¿no? Y Eduardo ha aludido a cosas muy importantes, esos precios, ese cuidar el precio, esa estructura tarifaria coherente, el tener una web optimizada, el tener presencia en los canales que te aportan valor, cuidada, en fin, los básicos mm. funcionan y eso sabemos que hay que mantenerlo y desde una buena base es donde creo que podemos empezar a plantear nuevas acciones y seguir creciendo, ¿no? Así que nada, bueno, conclusión muy buena por vuestra parte. Ahora sí ya no hay más preguntas, así que Cinta, Eduardo, una vez más, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima. Un saludo. Muchas Muchas gracias. gracias, Chao. hasta luego, chao, chao.